Hola a todos, nuevamente estoy con un video de lo que vendría a ser química. En este caso, el tercer video de lo que vendría a ser el estudio de las leyes de los gases. Empezamos entonces. En este caso, hacemos lo que vendría a ser la relación entre presión y temperatura. Estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Entonces, empezamos a tomar nota, a analizarlo también esta ley para luego aplicarlo en los ejercicios que posteriormente se les llega a reconocer, ¿ya? Entonces, analicemos esta ley que nos dice, es una ley de los gases que relaciona, dice, la presión y la temperatura a volumen constante. Eso nos está diciendo, ¿ya? En 1802, dice Gay-Lussac, descubrió que a volumen constante la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. En este caso, en grados Kelvin, eso para recordar, ¿ya? Esta ley se anuncia de la siguiente manera. Dice, cuando el volumen permanece constante, las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Eso nos está mencionando lo que dice esta ley de Gay-Lussac. En resumidas palabras, estamos viendo que la presión 1 es igual, ¿no? Es igual a la presión 2, de manera directa, ¿no? En otras palabras, también la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahí estamos viendo igual las variables, cada una, qué es lo que significa. También para recordarles, ¿no? Cómo organiza la relación, es decir, de manera directa. Si la temperatura aumenta, dice, la presión también aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión también disminuye a temperatura absoluta. Es para recordar. Entonces, vamos a aplicar toda esta parte de lo que vendría a ser la aplicación de la ley y en especial el de la fórmula a los ejercicios que a continuación se les va a dar a conocer. ¿Ya? Entonces, empezamos analizando el primer ejercicio. Dice, una masa dada de gas, dice, en un recipiente recibe una presión absoluta de 7 atmósferas. Su temperatura es de 57 grados centígrados y ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante, dice, entonces no va a variar lo que vendría a ser el volumen, su temperatura aumenta, dice, ¿no? Y su temperatura aumenta a 95 grados centígrados. ¿Cuál será la presión absoluta del gas? Dice, entonces lo primero que tenemos que hacer es que rescatar los datos del enunciado. ¿Y qué más? Realizar un pequeño gráfico para poder entender mejor el fenómeno, mejor el ejercicio. ¿Ya? Entonces, eso para tomar en cuenta. Otro detalle muy importante es que convertir los valores de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo? Utilizando esta igualdad. Lo que en resumidas palabras lo que vamos a hacer es sumarlo solamente. El valor de grados centígrados que nosotros tenemos más 273. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Ahí estamos viendo, para el caso de la temperatura número 1, estamos viendo 57. Pero vamos a trabajar con la escala absoluta, que en este caso vendría a ser 330 grados Kelvin. Lo mismo para la temperatura número 2, 368 grados Kelvin. ¿Ya? Y con estos valores tenemos que trabajar. Y viendo aquí también lo que debería ser el gráfico, tiene que comprenderse también, ¿no? El gráfico para poder, nos da ya una idea, una pauta de qué y cómo va a ser el valor que nosotros vamos a encontrar. Ya tenemos que analizar bien también nuestro gráfico para poder entenderlo. Aplicamos entonces la fórmula. Ahí estamos viendo que la fórmula nos dice, ¿no? La presión 1 sobre la temperatura 1 igual a la presión 2 sobre la temperatura número 2. La variable de aquí es presión 2. ¿Qué vamos a hacer? Despejar presión 2. Despejamos de lo que debería ser la presión 2. Y queda de la siguiente manera. Miren, aquí está, ¿no? Dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar, quedando entonces temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1. La única variable que está moviéndose es temperatura 2. Las demás están intactas, no se mueven, ¿ya? Reemplazamos sus valores, ahí estamos viendo los valores. Tengan en cuenta que trabajamos con las escalas grados Kelvin, escala absoluta, ¿ya? Estos valores, lo primero que vamos a hacer es
simplificar las unidades, grados Kelvin, multiplicamos primero 368 por 7, recién luego multiplicamos o dividimos con lo que debería ser 330. Multiplicamos, luego dividimos. Ahí está. Daría este resultado parcial de 2.576 atmósferas sobre 330. Por lo cual el resultado ya final vendría a ser a 7,81 atmósferas. Esa es la manera correcta de realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces se indicaba, ¿no? Que un principio, si la presión aumenta, el volumen también, o la temperatura aumenta. Eso estamos viendo, ¿no? Y el volumen permanece de manera constante. Ahí estamos viendo, miren, analizando lo que vendría a ser la ley, 7 atmósferas, 57 grados centígrados. ¿Qué va a ocurrir? Está aumentando la temperatura, por lo cual también tiene que aumentar la presión. Ahí estamos viendo esa relación, ¿no? 7,81. Pasamos al siguiente ejercicio, y el ejercicio número 2. Dice, una llanta de motocicleta es llenado de aire con una presión de 4,5 atmósferas a la temperatura de 20 grados centígrados. Dice, ¿qué presión alcanzará el aire encerrado? Dice, cuando la motocicleta adquiera una velocidad y su temperatura suba a 60 grados centígrados. Rescatamos los valores o los datos del enunciado. Ahí está. Lo que vendría a ser la presión, 4,5 atmósferas, presión 1, temperatura 1, 20 grados centígrados, temperatura número 2, 60 grados centígrados, y la incógnita, presión 2. De lo cual, ¿no? Sí o sí tenemos que ayudarnos con un gráfico para poder entenderle. Decía, ahí está nuestro gráfico. ¿Qué tenemos que hacer más? Es convertir los que vendría a ser grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo? Sumarlo nomás, ¿no? Tenemos que sumarlo. ¿Qué tenemos que sumarlo? Más 273 y lo que vendría a ser el valor de grados centígrados. Lo que vamos a hacer para ambas temperaturas. 20 más 273, tenemos el valor de 293 grados Kelvin. Lo mismo para la temperatura número 2, 60 más 273, teniendo el resultado de 333 grados Kelvin. Teniendo esos datos, recién reemplazamos y ya encontramos la variable. Ahí estamos viendo cuál es nuestra incógnita, presión 2. Analizamos cómo vendría a ser el despeje, lo que está dividiendo, al otro pasa a multiplicar, quedando entonces de la siguiente manera. Estamos viendo presión 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1. La única variable que estamos viendo es temperatura 2. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los valores tal como está en nuestros datos, reemplazamos. No hay por qué cambiar. Tengan en cuenta que ya no se anota la parte de grados centígrados, sino la parte de grados Kelvin. Eso se está reemplazando, ¿ya? Multiplicamos, antes simplificamos las unidades, multiplicamos 4,5 por 333, nos sale un resultado parcial de 1498,5 atmósferas sobre 293, dividimos el resultado, nos sale ya el valor de 5,11 atmósferas. Entonces, para poder entender, ¿no? De manera directa es la relación, ¿ya? Entonces, el valor de la presión 2 o presión final es de 5,11 atmósferas. Pasamos al siguiente ejercicio y el último, para poder comprender este fenómeno, esta ley, cómo se aplica. Y empezamos, ¿no? Dice, la temperatura final de un gas, es de 24 grados centígrados y su presión es de 1080 torricelis. Su temperatura inicial fue de 275 grados Kelvin, dice. Calcular la presión en atmósferas, ¿no? Eso nos está llegando a pedir el enunciado. Entonces, leamos bien el enunciado. Anotemos bien también lo que venía a ser los datos, ¿ya? ¿Qué nos está pidiendo? La presión inicial. O en otras palabras, la presión 1, ¿ya? Rescatemos bien los datos. Entonces, anotado bien los datos, lo que vamos a hacer, nuevamente recordarles, ayúdenos con un gráfico.
de tal manera que nos llegue a orientar, ¿no? Nos llegue a orientar esto, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, aparte, es convertir los 24 grados centígrados ¿a qué? A lo que vendría a ser grados Kelvin, lo que vendría a ser solamente la temperatura 2, porque la temperatura número 1 ya está en grados Kelvin, ¿ya? Solamente nos centramos entonces en la temperatura número 2, 24 más 273, tenemos el resultado de 297 grados Kelvin. Conocido eso, ya lo colocamos en nuestro gráfico. Ahí estamos viendo, nos está preguntando en lo que vendría a ser cuál es la presión inicial, ¿ya? Aplicamos entonces la ley, ahí estamos viendo la ecuación. ¿Qué tenemos que despejar de ahí? Presión 1, ¿no? Presión 1. Despejamos de ahí presión 1, nos queda, vean, lo único que vamos a hacer es mover temperatura 1. ¿A dónde? Está dividiendo, lo primero pasa a multiplicar, eso está ocurriendo. Nada más, todo lo demás está intacto. Reemplazamos los valores, ahí estamos viendo 1080 torricelis, el valor de la presión 2, por la temperatura 1, en este caso vendría a ser 275 grados Kelvin, sobre la temperatura número 2 que hemos encontrado de 297. Simplificamos las unidades de Kelvin, multiplicamos los dos valores, nos sale un valor de 297.000 torricelis, dividido entre 297. Recién dividimos y nos sale un valor exacto de la presión 1 de 1000 torricelis. Tengan en cuenta que nos está diciendo calcular la presión en atmósferas. ¿Qué hemos llegado a obtener nosotros? Torricelis. Hagamos entonces lo que vendría a ser la conversión. ¿Ya? Por factor de conversión, dice. Para convertir siempre tenemos que anotar la manera que vendría a ser lo que queremos convertir, luego el factor de conversión, ¿no? Ahí está 1000 torricelis y tenemos la igualdad, dice, o el factor de conversión, que una atmósfera siempre tiene 760 torricelis. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplificamos torricelis con torricelis, nos va a quedar el valor en atmósferas. Multiplicamos 1000 por 1, va a ser 1000. 1000 dividido entre 760 sale un valor de 1,32 atmósferas. Entonces, eso vendría a ser el resultado final de este ejercicio. Entonces, nada más por esta oportunidad. Entonces, me despido. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo, analícenlo y véanlo las veces que sea necesario. Nada más. Nos vemos.